Muy buenas tardes para todos, bendiciones, el Señor les bendiga en esta maravillosa tarde-noche en la que nos va a permitir compartir la palabra y las enseñanzas. Una vez más, hoy estoy un poquito mal de la garganta, espero me disculpen si en algún momento pues me baja el tono de la voz. La verdad es que hoy ha sido un día muy en mi trabajo, un día muy de demasiada habla porque es lectura crítica, entonces me toca pues hablar un poquito más de lo normal. Primero, como siempre, dándole gracias a Dios porque ha permitido que a través de este medio podamos seguir preparándonos y podamos seguir aprendiendo más de la palabra, tanto ustedes como mi persona. Ha sido un crecimiento personal muy bonito, y el compartir con ustedes pues también ha sido una experiencia muy gratificante para mí. Como siempre vamos a estar orando, dándole gracias a Dios por esta nueva clase que vamos a ver, por esta nueva oportunidad de reunirnos a través de esta herramienta tan poderosa. Y nada, bueno, iniciamos con nuestra oración. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, Dios mío, porque nuevamente estamos reunidos en este poderoso o poderosa herramienta tecnológica que nos has brindado, Señor, para poder seguir instruyéndonos, Dios mío. Sabemos que no estamos en una forma presencial, Padre, pero estamos conectados en el Espíritu y en las ganas de seguir aprendiendo de tu palabra. Señor, te damos las gracias por cada uno de los hermanos que hacen parte de este grupo al que usted le ha placido, Señor, que ellos compartan. Dios mío, te damos gracias por la vida de cada uno de ellos, por la vida de sus familias, Dios, y te damos gracias porque tu misericordia, Señor, nos alcanzó en este día. Bendícelos, guárdalos, protégelos, Señor, y danos discernimiento, abre nuestra mente y nuestro corazón para que esta enseñanza de hoy, Señor, sea gratificante, aliciente para nuestras vidas y que por supuesto, Señor, podamos ponerla en obra. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Bueno, chicos, ya yo les entregué ahorita el cronograma y también, pues básicamente la clase como tal escrita que hace referencia a la Biblia. Dice texto base 2 de Timoteo 3, 16, 17 y el versículo central es 2 de Timoteo 3, 16, la cual dice así: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, e enteramente preparado para toda buena obra. Entonces miren que es muy clara la palabra, el texto central es el versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y nos habla de esas características que tiene la escritura, que son, o cuál es su utilidad. La utilidad de la escritura: enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. O sea que son muchas características las que nos está mencionando este versículo acerca de la importancia de la Biblia en nuestras vidas. Primero, la enseñanza que nos da, ¿verdad? Que nos imparte. Nosotros como cristianos es nuestro manual de funciones, la Biblia, lo que nosotros utilizamos para guiarnos y buscar esa perfección en Cristo. Amén. El enseñar, el redarguir, es el reconocer, es el hacer una introspección, ¿verdad? El analizarnos internamente y nosotros poder decir o poder discernir qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Corregir todo lo que no le agrada al Señor, nosotros lo podemos corregir. Y por último, instruir, que es algo también de lo que nosotros estamos aquí: enseñanza e instrucción. Nosotros podemos enseñar, pero si no nos instruimos, también vamos a estar débiles, porque la instrucción va más allá de la enseñanza. Nosotros podemos aprender muchas cosas, ¿verdad? Pero el estar instruido nos hace a nosotros que ese conocimiento de la palabra sea eficaz en nuestras vidas.
Y en el versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que este libro es nuestro manual de funciones y es el método de preparación de nosotros los cristianos para tener una vida en búsqueda de esa perfección y en búsqueda de que nosotros realicemos buenas obras en esta tierra. Amén. Entonces, para mí este tema ha sido muy bonito, la verdad, porque ahora que estaba leyendo comparaba mucho con mi trabajo secular, que es la educación y que es también lengua castellana o humanidades, como se le dice ahora, lectura crítica. Y analizando esto un poquito, ahora vamos a estar viendo, yo decía, es verdad lo que dice aquí. Y es tan difícil muchas cosas que las que vamos a ver ahora. En el primer punto nos dice qué es la Biblia. Y dice, la Biblia es la palabra de Dios, fue escrita por profetas, reyes, patriarcas y otros dirigidos por el Espíritu Santo. Intervinieron en ella aproximadamente 40 autores en un periodo de 1600 años, en lugares y tiempos diferentes, sin que esto afectara para nada la unidad y exactitud de sus escritos. Esa es la parte más sorprendente de la Biblia. Cuando un escritor, y hablo ahora desde el punto de vista de la literatura, cuando un escritor no termina, como es el caso de Gabriel García Márquez, que no pudo terminar, en agosto nos vemos, que fue su último libro antes de su muerte, estaba inconcluso. Al tú leerlo, cuando tú eres asidua lectora de la literatura de él, te das cuenta que hay cosas que no encajan de acuerdo a cómo él hablaba o a cómo él se expresaba. Les hago este paréntesis y esta explicación con este libro porque yo soy me gusta mucho la literatura de Gabriel García Márquez, me he leído casi todos sus libros y en agosto nos vemos, hay partes en donde tú te das cuenta que son acomodadas, porque lanzaron el libro después de la muerte de Gabriel García Márquez, era un libro inconcluso y obviamente tiene mano de otra persona, de un editor, ¿verdad? Y esa mano se nota, en algunas partes se nota, no se nota con claridad el literato de Gabriel García Márquez, o sea que hay una mano también que trató de acomodar las cosas como si fuera Gabriel García Márquez, pero no es, y hay partes donde se nota. ¿A qué voy con esto? Que este libro, que es una perfección de libro, viéndolo yo desde el punto de vista como docente de humanidades, de lengua castellana y lectura crítica en inglés, es un libro que está tan perfectamente constituido y es uno de los libros que desde la literatura lo admiro mucho. ¿Y cuál es su cualidad particular? Y es a lo que voy. Que dice que fue escrito por 40 autores y que la escritura de este libro duró 1600 años. Ninguna persona, ningún ser humano dura vivo 1600 años. O sea, por ende, fue escrito en lugares y tiempos diferentes. Pero ¿qué es lo que nos sorprende de esto? Lo que nos sorprende es que esto no afectó la unidad y exactitud de sus escritos. O sea, que a través de esta pequeña explicación nosotros entendemos y nos da la claridad de que fue un libro inspirado por Dios, una inspiración divina. No existe otra explicación para que un libro escrito durante 1600 años por diferentes personas, ojo, tanto en su nivel social, en su rol dentro de la sociedad totalmente diferentes, ¿verdad? Los discípulos que fueron personas no tan educadas, Pablo que fue una persona que tuvo más educación, pero que todas concluyeran en el mismo tema y que ninguna se saliera de los lineamientos de la escritura de la Biblia, es algo sorprendente a través de 1600 años. Yo creo que ustedes han escuchado de la dinámica del teléfono roto. Siempre que nosotros vamos a decir algo, le añadimos un pedazo de nuestra opinión y cuando vienes a ver lo que dices, al último es una actividad que siempre se hace para que vean lo que es la comunicación, cómo se rompe la comunicación. Y el último dice unas cosas que ni siquiera se dijeron, o le agregaron, o le quitaron, o le cambiaron. Y es una dinámica que da muchísima risa porque nos demuestra, ¿verdad?, que en el transcurso del
de la comunicación se transforma, pero en este libro especialmente especificado, que es inspirado por Dios, nos muestra que en esos 1600 años y en eso más, dice aproximadamente 40 autores, la exactitud es impecable y sus escritos tienen una unidad, a lo que nosotros acá en Humanidades le llamamos coherencia y cohesión. La palabra cohesión significa que tienen una unidad temática, que ninguna idea se deslinda de la otra, o sea que ninguna idea eh, se aparta de la otra, sino que tienen una consecutividad, ¿verdad? O un orden en el que van. Entonces, y es exacta. Entonces, esta es una de las partes creo que más importantes de esta clase, en donde dice de que fue escrita en lugares y tiempos diferentes, pero que no afecta nada y que nos demuestra una y mil veces que la inspiración vino de Dios. Es un libro escrito de Dios, pero que usó la mano del hombre. Fue escrita en 3 idiomas, hebreo, griego y arameo, y luego se realizaron traducciones al latín y al español. En la Biblia encontramos leyes, historias, poesía, profecía, la vida de Cristo y cartas a las iglesias recién establecidas. Y muchas cosas más, parábolas, hipérboles, comparaciones, símiles. Yo que la leo desde el punto de vista de la literatura, encontramos una cantidad de cosas y yo digo, wow. Si Mateo era una persona de impuestos, Juan fue una persona que de pronto no tuvo una educación tan, tan como quien dice profunda, ¿cómo hizo para escribir todo esto? O sea, yo en la clase les comento esto, hago un paréntesis, en la clase de maestros, él decía, hay una parte de un versículo que dice, ay de ustedes. Y yo como profesora de español obviamente le decía, ese ay tiene que estar sin H, ay Y, porque es un ay de queja. Y como estas personas, hasta gramatical, sintáctica, semánticamente, estaba perfectamente escrito el libro. En el español nosotros estudiamos algo que se llama la gramática, la semántica, la sintaxis, la morfología, y la lingüística. Entonces, eso lo vemos nosotros los que estudiamos la licenciatura en esta, pero yo digo, estos hombres tan humildes, tan sencillos, ¿cómo hicieron un libro tan perfectamente escrito? Obviamente, la sabiduría de Dios no tiene límites, el poder de Dios y las manifestaciones de Dios sobrepasan los límites y sobrepasan, como quien dice, la realidad, los contextos. Es increíble cómo estas personas pudieron escribir o pudieron hacer un escrito tan perfectamente diseñado, ¿verdad? Sí, algunos sin tener el conocimiento, como les digo, desde la gramática, la sintaxis, y me acuerdo que el hermano Osvaldo vino y buscó y dijo, sí, está sin H, es ay, porque es un ay de queja, ay de ustedes. Yo decía, el otro ahí que es con H tiene otro uso y el ahí es otro uso, que es con la H intermedia. Y yo decía, ¿cómo hasta en estas cosas tuvieron esa perfecta definición de la palabra? O sea, esto es un libro perfectamente escrito y por eso esta primera parte, punto 1, 2 y 3, merecen pues toda la atención. No va a ser muy largo, como les dije, porque vamos a estar apenas entrando en materia en el tema. No va a ser muy largo esto, pero es muy sorprendente el ver esta exactitud tan impresionante y me quedé con eso en esta clase, en cómo sus escritos tenían una unidad a lo que nosotros conocemos hoy como coherencia y cohesión, cohesión desde la literatura para estos textos y cómo estas personas escribieron poesía. Usted ni siquiera se logra imaginar lo, lo complejo que es hacer una poesía. Un soneto tiene unas características, los versos de arte mayor, los versos de arte menor tienen otras características, tienen normas gramaticales dentro de los versos, las poesías, para que tengan la misma entonación, ritmo, rima, consonante. Es una cosa sorprendente, magnífica para mí, que soy docente de humanidades, de lengua castellana. Es una cosa sorprendente. Para mí este tema ha sido sorprendente. Bueno, en esa parte entonces quedamos en que es un libro netamente inspirado por Dios, ¿verdad? Por su exactitud y por su unidad.
En el segundo punto dice la inspiración de la Biblia, que es básicamente lo que estamos hablando. La Biblia fue inspirada por Dios. El Espíritu Santo guió a sus autores quienes escribieron sin error. Miren que todavía no habíamos llegado a esta parte, sin error. Escribieron coherentemente y cohesivamente escrito para que todas las profecías que se hablaban en el Antiguo Testamento, cuando fuesen cumplidas en el Nuevo Testamento, no tenían ni una coma ni una tilde de más. Es una cosa perfecta. Y nos vamos a el libro de Segunda de Pedro 1:21, que dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Maravilloso y poderoso. Qué honor que te escojan, que que el Espíritu Santo invada tu vida y que inspire esa motivación no solamente de escribir, sino de ver cosas que aún no estaban, que no se han realizado o no se iban a realizar en ese tiempo. Los que escribieron en el Antiguo Testamento habían visto una realidad desde la inspiración de Dios, estaban viendo una realidad desde la inspiración de Dios. Lanzaban muchas profecías, ¿verdad?, del Mesías, del que ha de venir, y estas personas no conocían eso, solamente se guiaban por el Espíritu Santo y cómo esas personas creyeron en eso, ojo, porque para poder escribir y entender que es una inspiración divina, tú también tenías que tener fe y creer en que eso iba a suceder, en que eso era verdad. Entonces, dice en segunda de Pedro que nunca la profecía fue traída por voluntad humana. El hombre no tiene absolutamente nada que ver en la profecía. La profecía es netamente inspirada por el Señor. Dice que siendo inspirados por el Espíritu Santo hablaron estos hombres, escribieron la palabra, inspirados por Dios, ¿verdad? Creyendo de que todo lo que ellos escribían se iba a cumplir, anhelando que todo eso iba a suceder y que todas esas profecías que iba a venir un Salvador, que todo lo que ellos, lo que el Espíritu Santo los había inspirado, era algo que en verdad se iba a cumplir. En la parte 3 dice contenido y divisiones de la Biblia. Dice, de los 66 libros de la Biblia, 39 pertenecen al Antiguo Testamento y 27 al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se refiere al pacto que Dios hizo con los judíos. Y nos dan una cita bíblica que ahora vamos a analizar. Y dice, es el 6 al 8. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Qué maravilloso, ¿verdad? En este versículo bíblico nos refleja de la importancia del pacto del pueblo de Israel con Dios, ¿verdad? Cómo Moisés en ese momento confirmó ese pacto y el Antiguo Testamento básicamente narra, ¿verdad? Toda la vida, vamos a decir que el transcurrir del pueblo de Israel desde los inicios de la creación, ¿verdad? Hasta antes de la venida de Jesucristo, todas sus vicisitudes, todos sus conflictos, todos sus contratiempos, todas las enseñanzas y cómo a través de nosotros también de lo que ellos vivieron, nosotros también podemos aprender a vivir. Por eso es que dice que la Biblia, ¿verdad?, nos redarguye, nos instruye y nos enseña, porque a través de todo lo que vivió este pueblo, de todas esas enseñanzas, nosotros también podemos aprender igualmente. Es un libro que no tiene caducidad, no se vence, no tiene vencimiento, no tiene fecha de vencimiento, ¿verdad? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en la parte de literatura, ahora mismo estamos en la época contemporánea, han habido movimientos literarios durante todos los siglos, desde durante que el hombre comenzó a escribir, a comunicarse. Han habido movimientos literarios y de acuerdo a cada movimiento el hombre escribía lo que vivía, lo que pensaba y lo que sentía. Movimientos como la literatura medieval, la literatura del barroco, la literatura del renacimiento, la literatura de
hispanoamericana, la literatura vanguardista, etcétera, 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 muchos movimientos y que cada uno cumplía un ciclo. Por ejemplo, el de la Edad Media, del siglo V al siglo XIV, y tenía unas características específicas peculiares. Pero este libro, básicamente, la Biblia, no es ningún movimiento literario y no tiene fecha de vencimiento. Es un libro que se mantiene activo hasta el día de hoy, que es 9 de abril del 2026 y seguirá estando vigente hasta que el Señor venga. Amén. Porque como les decía ahorita en nuestro manual de funciones, es nuestro libro que nos instruye y nos enseña a nosotros encaminarnos a esa perfección en Cristo Jesús. Ahora, el Nuevo Testamento dice, es el nuevo pacto que Dios hace con nosotros los cristianos, ¿verdad? El Antiguo Testamento hizo un pacto del pueblo de Israel y cómo el Señor sobrecogió, ¿verdad?, a su pueblo y trató de instruirlo, de guiarlo, de enseñarle que su adoración solamente le pertenecía al Dios, a Jehová, ¿verdad? Y que a través de ese aprendizaje ocurrieron muchísimas cosas y situaciones que ellos comenzaron a sobrepasar y que les enseñó a algunos a fortalecerse, a otros a apartarse, otros a estar siempre firmes con Dios, a otros a creer, a otros dejar de creer, etcétera. Y esto nos da a nosotros una enseñanza viva de lo que nosotros debemos y no debemos hacer. Ahora, en el Nuevo Testamento nos regalan la cita bíblica de Hebreos 9:15 y dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Quién es ese mediador? Jesús, ¿verdad? Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Qué maravilloso, ¿verdad? Este nuevo pacto que nosotros hicimos con Jesús a través de su muerte, limpiar todas nuestras transgresiones, ¿verdad? Para que ese pacto surte efecto a todos, dice aquí, llamados que reciban la promesa de la herencia eterna. Somos nosotros los que tenemos esa promesa de una herencia eterna, ¿verdad? De que creemos que Jesús murió y resucitó al tercer día, ¿verdad? Con un propósito y era librarnos a nosotros de ese pecado y que nosotros le reconozcamos como ese cordero que se sacrificó por la remisión de cada uno de nosotros. Entonces, en esa primera parte, en estos 3 primeros puntos en donde destacamos mucho la importancia de la Biblia, solamente explicar estos 3 puntos, porque si paso a la otra parte, el video se hace muy extenso, ¿verdad? Miren que solamente son 3 punticos, algo sencillo, y está un poquito más larguito el video, pero cómo esto nos demuestra una y otra vez que el libro es una inspiración netamente hecha por el Espíritu Santo. Maravilloso. Cómo estos hombres entendieron el propósito de Dios. Porque para escribir, Dios te da la inspiración, es la musa. Nosotros en literatura le llamamos la musa al que inspira, ¿verdad? En quien nos detallamos nosotros. Estas personas tuvieron que haber sentido un amor profundo porque tú solamente escribes lo que vives, lo que sientes y lo que piensas. Y por eso dice que estas personas, dice, los santos hombres de Dios fueron personas escogidas. No fue cualquier persona. Santos hombres de Dios, personas dignas, sin mancha, que amaban a Dios sobre todas las cosas, que creyeron en cada una de sus palabras, fueron los escogidos para escribir este hermoso y maravilloso libro al cual hoy conocemos como la Biblia. Entonces, mis hermanos, pues qué bonito, ¿verdad? Que tengamos un manual de instrucciones. A veces nosotros llegamos a un trabajo y nadie nos explica nada, ¿verdad? Vamos a tomar ese ejemplo y tú te sientes como, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Porque no hay nadie que te indique nada. Cuando nosotros los docentes llegamos a un colegio, nos dan algo que se conoce como el plan de estudios y ahí nos ponen todo lo que nosotros vamos a dar en el año, cómo darlo, etcétera. Y nosotros le hacemos nuestras correcciones a nuestro estilo, la corregimos. Pero
¿verdad? Al que no le dan nada, tú dices, ven acá, a mí no me han explicado nada aquí, ni qué tengo que hacer, ni nada. Pero los que estamos en una nueva vida en Cristo, ¿verdad? Tenemos este manual de instrucciones maravillosos, que es la Biblia. Un manual que nos dejó Él cargado de amor para cada uno de nosotros. No nos... Sé que a veces llegamos cansados del trabajo, a veces a mí me pasa, y estamos leyendo y estamos que nos dormimos, ¿verdad? Pero qué bonito es sacarle un tiempo a la Biblia, qué bonito es entender y que a través de las enseñanzas y de los que lo vivieron otros personajes en otra época sea aliciente para nuestras vidas. Porque es un libro que no tiene caducidad, porque es un libro que no se vence, porque es un libro que una enseñanza de hace siglos, hoy yo la puedo poner en práctica, la puedo poner en obra. El perdón, el amor, la misericordia, la lealtad, la fidelidad, una cantidad de cosas temáticas, bases que nos enseñan a nosotros a construir una verdadera vida en Cristo Jesús. Entonces, mis queridos hermanos, muchísimas gracias. Que el Señor les continúe bendiciendo, que tengan una feliz noche al lado de su familia y que el Señor nos permita reunirnos nuevamente más adelante. Dios les bendiga. Amén y amén.